Cuando hemos hablado de que la autoridad más alta en la tierra establecida por Cristo es la iglesia, nos referimos a Mateo 16, 18, donde Cristo, hablando con Pedro, dice estas palabras: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Obvio, Cristo no está hablando de un templo o de un edificio. Él está hablando de la institución de la iglesia. Entonces, hemos establecido que la autoridad más alta en la tierra es la iglesia, pero ¿de dónde proviene esa autoridad? Esa autoridad solamente proviene de la palabra de Dios. No de los pastores, no de ningún hombre, no de los miembros, no de la congregación, proviene de la palabra de Dios. Vamos a ver varios versículos en este momento, principios bíblicos acerca de la membresía, y como ya venimos hablando, no vas a encontrar la palabra membresía en la Biblia. Nosotros creemos, aunque no aparece la palabra membresía, creemos que a través de todo el Nuevo Testamento vemos estos principios que vamos a ver ahora. Ahora nada más vamos a ver en el libro de Hechos. El primer versículo en Hechos 1:15 habla aquí, esto es después de la partida de Cristo, dice: los reunidos eran como 120 en número. Pues ¿cómo sabían cuántos eran? Porque en algún punto, algún momento tenían un registro o algo. Yo me imagino en ese momento, cuando estaban reunidos ellos, pues sabían básicamente, pues más o menos cuántas personas eran. Pero en Hechos 2:41, después de predicar a Pedro, vemos que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia, a este grupo de hermanos reunidos en este lugar. Pero se añadieron y nos da un número de personas. Entonces podemos entender que en algún momento ellos empezaron a tomar un rol, un registro de quienes eran parte de esa congregación, parte de la iglesia. A través del bautismo, porque vemos que ellos se bautizan, y como ya mencionamos la semana pasada, el bautismo es el primer paso después de confesar a Cristo como su Señor, y eso es lo que le agregue a la congregación, a una congregación local. Seguimos en Hechos 2:42 y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quién perseveraban? Pues este grupo reunido que habían registrado, pues 3,000 personas más los 120 en número, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había en aquel entonces pues ya establecido un liderazgo desde el primer día. Eso es donde comenzó todo, hermanos, cuando estamos hablando de la iglesia. Y había ese liderazgo que Dios instituyó en ese momento, y ellos perseveraban en esa doctrina de los apóstoles. Ahora, cuando dice la doctrina de los apóstoles, quiere decir la palabra de Dios. ¿Sí? No está diciendo de una enseñanza de cualquier hombre. Estamos hablando de la palabra de Dios, y podemos ver aquí que este grupo se adapta a un nuevo estilo de vida. Ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que se dedicaba en ese grupo de personas. Vamos a seguir con los versículos 44 al 47, donde dice: todos los que habían creído estaban juntos. Recuerden, hermanos, estamos buscando palabras que signifiquen unánimes, o palabras que hablan de que están reunidos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo sabían quién tenía necesidad? ¿Y cómo sabían que el que tenía necesidad era parte de la iglesia? Porque tenían algún registro, sabían quiénes eran parte de esa familia de fe.
Y luego dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y otra vez vemos el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos pasaron mucho tiempo juntos y se cuidaron los unos a los otros como una familia. Tenían un estilo de vida totalmente distinto del resto de la ciudad y del resto de la sociedad. Ningún otro grupo compartía las cosas como la iglesia compartía las cosas. Ahora, su vida en común era tan notable que dice aquí que teniendo favor con todo el pueblo, que Dios añadía personas a la congregación. Seguimos con Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Rápidamente vemos que el registro oficial llega a 5,000 personas. Dentro de unos cuantos meses, pues ya llegan a tener un buen grupo. Pero otra vez volvemos a repetir, ¿cómo sabían quién eran? Aquí es más específico, dice 5,000 varones. Entonces tenían el registro, incluso hasta el cabeza del hogar, el varón de la familia o algo así, y llegaron a tener esa cantidad de personas. Pero aquí en 5:11 al 14 dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Aquí en ese pasaje, en el contexto, es después de que Dios había disciplinado a Ananías y a Zafira. Ellos pecaron de gran manera, no solamente contra Dios. De hecho, ellos mentían a la iglesia, a los líderes de la congregación, a Pedro, y en este momento Dios mata a Ananías y luego después mata a su esposa. Es la disciplina de Dios ahí en la iglesia. Ahora, ningún ser humano tiene la responsabilidad aquí o tiene la autoridad para matar a otra persona. Pero después vamos a ver qué es la autoridad que tiene la iglesia para poder disciplinar o para poder quitar de entre nosotros una persona que por su fruto demuestra que realmente no es un hijo o hija de Dios. Otra vez vemos el resultado de su vida en común. Dice que el pueblo alababa grandemente a esa congregación, a esa familia de fe, y aumentaba en más gran número. Luego seguimos en Hechos 6:1 y 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Aquí entra otro pecado. ¿Y qué hacen los apóstoles aquí? Pues ellos empiezan a enfrentar ese pecado. Pero dice aquí que ellos, entonces los 12, convocaron a la multitud de los discípulos. Entonces los líderes se enteran de una necesidad o un pecado y ellos lo corrigen inmediatamente. Y aquí es donde vemos que ellos instituyen los diáconos por primera vez. Ellos instituyen otra parte del liderazgo en la iglesia. Entonces aquí volvemos a ver que hay una estructura que Dios establece para la iglesia local. 8:4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La persecución llega y esparce a los cristianos lejos de Jerusalén, y el resultado es que la iglesia crece en otras partes del mundo. Y en 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ahora vemos la multiplicación de las iglesias, pues empiezan a establecer otras congregaciones. Vemos otra cosa en Hechos 13, comienza en Hechos 13:4 hasta 14:23. Vemos el primer viaje de Pablo, donde él establece iglesias en Chipre y Asia Menor, incluyendo ciudades como Derbe, Listra, Iconio y Antioquía.
Aquí vemos, hermanos, en estos viajes misioneros que Él empieza a establecer congregaciones con una estructura. Él habla de un liderazgo, habla de ancianos, habla de diáconos. No usa la palabra miembros, pero vemos que se reúnen en cada ciudad. Y luego cuando Pablo manda cartas, y todo el Nuevo Testamento son las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, que ellos envían a las iglesias en cada ciudad. Ahora en 36 al 18 es el segundo viaje misionero de Pablo, y ahí establece iglesias en las ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto y Éfeso. Y ahí en 18, 23 al 21, 26, Él emprende su tercer viaje para confirmar la mayoría de estas congregaciones, de estas iglesias locales. Entonces, hermanos, la autoridad por lo que estamos enseñando es la palabra de Dios. A través de todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar una membresía, vamos a encontrar las iglesias locales con una estructura. ¿Por qué? Porque es primeramente una institución establecida por Dios, y Dios hace todo con orden. No hace nada desordenadamente. Entonces nosotros tenemos que buscar y entender que no hay otra fuente de autoridad para nosotros como iglesia. Y en la próxima sesión vamos a seguir escudriñando el Nuevo Testamento y vamos a ver 10 puntos irrefutables acerca de esa membresía que encontramos en todo el resto de la Escritura.